Una decisión cruel destrozó su mundo. Clara, una niña de apenas 13 años, fue expulsada de su hogar al confesar un embarazo inesperado. Vagó por calles oscuras, enfrentándose a peligros y humillaciones que pondrían a prueba hasta al alma más fuerte. Pero cuando todo parecía perdido, una bondadosa panadera le ofreció refugio, cambiando su vida para siempre. Años después, el pasado regresa con una verdad devastadora y un pedido de perdón que abrirá heridas profundas. ¿Podrá Clara encontrar la fuerza para sanar y enfrentar a quienes la traicionaron? Descubre cómo una vida marcada por el rechazo y el dolor se convierte en una lucha por la redención, el perdón y la esperanza. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Clara entró en la sala, las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Había pasado semanas acumulando el valor necesario para confesar su verdad, pero nunca imaginó que ese momento la cambiaría para siempre. Su madre, Isabel, tejía en silencio junto a la ventana, mientras Esteban, su padre, revisaba unos documentos en el pequeño escritorio de la sala. Clara respiró profundo. «Necesito hablar con ustedes», murmuró, casi inaudible. Isabel levantó la vista, sus ojos oscuros cargados de preocupación. Esteban, por el contrario, apenas desvió la mirada de los papeles. «¿Qué hiciste ahora?», bufó él, con la voz cargada de impaciencia. Clara tragó saliva y apretó las manos contra su regazo. Lo había ensayado cientos de veces, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Estoy embarazada». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Isabel dejó caer las agujas al suelo, su boca abierta en una mueca de incredulidad. Esteban se puso de pie de golpe, derribando la silla detrás de él. «¿Qué estás diciendo?», rugió, su voz retumbando en las paredes. «Lo siento, no fue algo planeado. Pero», intentó explicar Clara, su voz quebrándose. «¡Cállate!», gritó Esteban, su rostro rojo de ira. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿A nuestra familia? Apenas tienes 13 años». Isabel se llevó las manos a la cabeza, murmurando algo ininteligible mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Clara intentó acercarse, pero su madre retrocedió, como si fuera una extraña. El dolor en los ojos de Isabel era como un puñal en el corazón de Clara. «Eres una vergüenza», continuó Esteban, avanzando hacia ella con pasos pesados. «No puedo creer que hayas destruido nuestro nombre de esta manera». «Pero, papá, escúchame», suplicó Clara, su voz apenas un susurro entre sollozos. Esteban levantó una mano en un gesto que la hizo retroceder instintivamente. No la golpeó, pero el simple movimiento cargado de rabia hizo que Clara sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Vete», dijo finalmente, con una frialdad que la dejó helada. «Ya no tienes lugar en esta casa. No puedes hacerle eso», exclamó Isabel, pero su voz sonó débil, casi resignada. «Claro que puedo», espetó Esteban. «Si quiere actuar como una adulta, que enfrente las consecuencias como una». Clara miró a su madre, buscando un rayo de esperanza, pero Isabel evitó su mirada. La indiferencia en sus ojos fue más dolorosa que las palabras de su padre. Sin decir nada más, Clara subió corriendo las escaleras, recogió una pequeña mochila con lo esencial y bajó. Nadie la detuvo. Cuando cruzó el umbral de la puerta, el aire frío de la noche la golpeó como una bofetada. Era oficial, estaba sola. La lluvia comenzó a caer mientras caminaba por las calles desiertas, con los sollozos ahogados en su garganta. Sus pasos resonaban en la acera húmeda, acompañados solo por el eco de su propio miedo. Las horas pasaron y Clara vagó sin rumbo, buscando algún rincón donde refugiarse del aguacero. El agua empapaba su ropa y el frío se colaba en sus huesos. Se detuvo bajo el techo de una vieja tienda cerrada, abrazándose para conservar el calor. Observó a los transeúntes que pasaban con indiferencia, ajenos a su sufrimiento. De pronto, sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar pasos acercándose. Se giró lentamente y vio una figura oscura, apenas visible bajo la lluvia y la tenue luz de un farol. Era un hombre alto, con un abrigo largo que parecía absorber la oscuridad a su alrededor. No podía distinguir su rostro,
pero la intensidad de su mirada la paralizó. ¿Estás sola?, preguntó él, su voz grave y pausada. Clara no respondió, su mente dividida entre correr o quedarse inmóvil. El hombre dio un paso más hacia ella, y el sonido de sus botas contra el pavimento la hizo retroceder instintivamente. Su corazón latía con fuerza mientras él extendía una mano. «No tienes por qué temerme», dijo, pero su tono, aunque tranquilo, no inspiraba confianza. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un sonido a lo lejos interrumpió el momento. El ladrido de un perro y la voz de alguien llamando. El hombre miró en dirección al ruido y frunció el ceño. Sin decir más, se giró y se desvaneció en la oscuridad, dejándola con el corazón en la garganta. Clara permaneció inmóvil por un momento, temblando tanto de miedo como de frío. Había escapado, pero sabía que no podría sobrevivir mucho tiempo sola. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y la ciudad no era más que un laberinto de peligros para una niña vulnerable. Finalmente, reunió el valor suficiente para seguir caminando. Necesitaba encontrar un lugar seguro antes de que la noche la consumiera por completo. Pero mientras se adentraba en la oscuridad, no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando. ¿Había escapado realmente? ¿O el peligro seguía acechándola? Clara no se había alejado demasiado cuando volvió a escuchar pasos tras ella. Esta vez, el sonido era más apremiante, casi desesperado, como si el hombre de antes estuviera decidido a alcanzarla. Su corazón comenzó a martillar en su pecho. Aceleró el paso. Luego echó a correr sin mirar atrás. Pero la lluvia, las sombras y el frío eran aliados del miedo, haciéndola tropezar con cada esquina. «¡Espera!», gritó la voz detrás de ella, profunda y áspera. Clara giró por un callejón, su aliento entrecortado y los pies resbalando en los charcos. Al llegar al final del callejón, se dio cuenta de que estaba atrapada. La calle angosta estaba bloqueada por un montón de cajas y una reja oxidada que no podría escalar. Giró, esperando encontrar una salida, pero el hombre ya estaba ahí. Su figura se delineaba con la tenue luz de un farol parpadeante. Ahora podía verle el rostro, arrugado, con una barba rala y una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. «No tienes a dónde ir», dijo, avanzando lentamente. Clara buscó desesperadamente algo con que defenderse. Encontró una botella rota junto a una de las cajas y la tomó con manos temblorosas. «No se acerque», gritó, intentando sonar valiente. Pero su voz se quebró. El hombre se detuvo, evaluándola con una mirada que la hizo sentir desnuda y vulnerable. Pero, en lugar de retroceder, dio un paso más. «Solo quiero ayudarte», dijo, aunque el tono de su voz era todo menos tranquilizador. De pronto, algo se movió detrás de él. Antes de que Clara pudiera entender qué sucedía, un ladrido resonó en el callejón y un perro grande apareció corriendo hacia ellos. El hombre giró justo a tiempo para evitar que el animal lo mordiera, y en el caos, Clara aprovechó para escapar. Corrió sin mirar atrás, su cuerpo impulsado por el miedo, hasta que llegó a una calle más transitada. Sus piernas temblaban y el aire frío quemaba sus pulmones, pero no se detuvo hasta encontrar un pequeño parque con un banco cubierto por un árbol. Se desplomó ahí, jadeando y con lágrimas mezclándose con la lluvia que aún caía. El miedo había sido tan intenso que no se dio cuenta de que su rodilla sangraba por una caída durante la huida. Se apretó el pecho, intentando calmarse, pero el llanto no cedía. «¿Estás bien, niña?», preguntó una voz femenina desde la penumbra. Clara levantó la vista y vio a una mujer de mediana edad con un delantal manchado de harina y una bufanda que protegía su cuello del frío. Sus ojos eran oscuros y cansados, pero en ellos brillaba una calidez que Clara no había visto en mucho tiempo. «¿Qué haces aquí sola y en estas condiciones?», preguntó la mujer, acercándose lentamente. Clara no respondió. Estaba demasiado agotada para pensar en si debía confiar en ella o no. La mujer se agachó frente a ella, inspeccionando su rodilla herida. «No te preocupes, no voy a hacerte daño. Soy Carmen. Tengo una panadería a unas cuadras de aquí. ¿Quieres venir? Allí podemos limpiar esa herida y darte algo caliente para comer». Clara asintió con timidez, incapaz de decir palabra. Carmen la ayudó a levantarse,
y juntas caminaron bajo la lluvia hasta una pequeña tienda con luces cálidas que parecían un oasis en la noche. El aroma del pan recién horneado y el café llenaron el aire cuando entraron. «Siéntate ahí», dijo Carmen, señalando una mesa junto al mostrador. «Voy a buscar algo para limpiarte esa rodilla». Clara se dejó caer en la silla, sintiendo por primera vez en horas un poco de alivio. Carmen regresó con un botiquín y un plato con una rebanada de pan dulce. «No tienes que decirme nada si no quieres, pero me gustaría saber tu nombre», dijo mientras limpiaba la herida con cuidado. «Clara», murmuró la niña, evitando su mirada. Carmen asintió, sin hacer más preguntas. La dejó comer en paz. Pero su mente trabajaba rápido. Algo en los ojos de Clara le recordaba a alguien, quizá a sí misma cuando era joven y enfrentaba un dolor que había intentado enterrar durante años. Con el pasar de los días, Carmen permitió que Clara se quedara en una habitación pequeña detrás de la panadería. Era modesta, con una cama vieja y una mesa de noche, pero para Clara era más de lo que podría haber imaginado. En un inicio, Clara estaba retraída, hablaba poco y evitaba cualquier conversación sobre su pasado. Pero Carmen no insistió. En cambio, le ofreció tareas en la panadería, enseñándole a amasar y hornear. Clara descubrió que sus manos, acostumbradas a temblar por el miedo, encontraban calma en el trabajo con la masa. «No se trata solo de hacer pan», dijo Carmen un día mientras Clara intentaba moldear una hogaza. «Se trata de paciencia, de amor. El pan refleja lo que llevas dentro». Con el tiempo, Clara comenzó a abrirse. Le contó a Carmen sobre su familia, sobre la noche en que fue echada y sobre el hombre del callejón. Carmen la escuchó en silencio, apretando los labios como si contuviera una ira que no era suya. «Aquí estás a salvo, Clara», dijo finalmente, colocando una mano en su hombro. «Mientras estés conmigo, nadie te hará daño». Por primera vez en mucho tiempo, Clara creyó en esas palabras. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras recogían la panadería después de cerrar, el teléfono de Carmen sonó. Ella contestó con una expresión seria, pero su rostro se endureció al escuchar la voz al otro lado de la línea. «¿Quién es?», preguntó Clara, notando la tensión en los hombros de Carmen. «Nada que te preocupe, niña. Ve a descansar», respondió, pero su tono traicionó su intento de calma. Carmen colgó y se quedó mirando el teléfono por un largo rato. Clara no preguntó más, pero la inquietud se instaló en su pecho. Algo estaba por cambiar, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. ¿Te imaginas cómo enfrentaría Clara un reencuentro con el pasado que tanto daño le hizo? Lo más impactante de esta historia está por venir, y cada decisión cambiará su vida para siempre. Si te está gustando esta emocionante trama, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir creando historias atrapantes como esta. Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo Clara enfrenta su mayor desafío. El aroma del pan recién horneado impregnaba el pequeño espacio de la panadería mientras Clara trabajaba con la masa sobre la mesa. Su técnica había mejorado notablemente. Las manos que antes temblaban por el miedo ahora se movían con precisión y gracia. Cada golpe sobre la masa era una pequeña victoria, una manera de transformar el dolor en algo tangible y hermoso. Carmen la observaba desde la puerta del horno, sus ojos oscuros llenos de orgullo. Habían pasado meses desde aquella noche lluviosa cuando encontró a Clara desamparada en el parque, y la transformación de la niña era evidente. La dureza inicial en el rostro de Clara había dado paso a una suavidad que revelaba esperanza, aunque aún quedaban sombras en sus ojos. «Tienes talento, niña», dijo Carmen, acercándose para inspeccionar el trabajo de Clara. «Este pan es digno de estar en cualquier vitrina de lujo». Clara sonrió tímidamente, todavía no acostumbrada a los halagos. «Es porque tú me has enseñado bien, Carmen». Carmen soltó una risa breve y le dio una palmada en el hombro. «No, esto viene de ti. Lo que hago es darte las herramientas, pero el resto es tuyo. Recuerda eso». La vida en la panadería había adquirido un ritmo casi rutinario. Pero un día, un hombre entró al local y rompió esa monotonía. Era un cliente que no encajaba con el perfil habitual del barrio. Alto, bien vestido,
con un aire de sofisticación. Observó los productos en el mostrador con una atención que desconcertó a Clara. «Buenos días», saludó el hombre con una sonrisa amable. «¿Eres tú quien hace este pan?». Clara se quedó paralizada por un momento, insegura de cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, Carmen intervino. «Clara es mi aprendiz. Y sí, ella hace gran parte de lo que ves aquí. ¿Qué te puedo servir?». El hombre escogió un par de piezas y las colocó sobre el mostrador, pero no dejaba de observar a Clara con curiosidad. «Tienes un talento especial», dijo mientras pagaba. «Se nota en el detalle y el cuidado de cada pieza. ¿Alguna vez has considerado estudiar esto de manera profesional?». Clara negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta. «Bueno, deberías. Conozco una academia culinaria que ofrece becas a jóvenes talentosos como tú. Si te interesa, puedo ayudarte a conseguir información». Carmen, que hasta ese momento había permanecido callada, levantó la mirada, visiblemente intrigada pero cautelosa. «Es una propuesta generosa, señor», dijo, dejando la frase en el aire. «Rubén», respondió él, extendiendo la mano. «Solo alguien que aprecia el arte en todas sus formas». Después de que Rubén se fue, el ambiente en la panadería quedó cargado de incertidumbre. Clara sentía un remolino de emociones, ilusión por la posibilidad de estudiar algo que le apasionaba, pero también miedo de salir de la burbuja segura que Carmen había construido para ella. «No te apresures en decidir, niña», dijo Carmen mientras fregaba el mostrador. «A veces, las oportunidades son trampas disfrazadas, pero otras veces son puertas a algo mejor. Lo importante es que lo pienses con calma». En las semanas siguientes, Clara comenzó a investigar sobre la academia culinaria. Rubén le proporcionó folletos y contactos, y cada vez la idea de estudiar se hacía más tangible. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa que volvería a ponerla a prueba. Era una tarde como cualquier otra cuando el timbre de la puerta sonó, y Clara fue a atender. Al abrir, se quedó paralizada. Frente a ella, con la mirada baja y las manos entrelazadas nerviosamente, estaba Isabel, su madre. No había cambiado mucho desde la última vez que la vio. El cabello oscuro recogido en un moño desordenado, las arrugas más marcadas en su rostro, pero con el mismo aire de fragilidad que Clara recordaba. «Clara», murmuró Isabel, su voz quebrada. El mundo de Clara pareció detenerse. Su respiración se volvió errática mientras los recuerdos de aquella noche, las palabras hirientes y el frío rechazo, inundaban su mente. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, dolor y confusión. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar finalmente, su voz fría. Isabel alzó la mirada, y Clara pudo ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. «He venido a pedirte perdón», dijo, dando un paso hacia ella. «He estado buscándote por meses. Lo que hice fue imperdonable, pero estaba asustada. No supe manejarlo. Cometí un error terrible». Clara retrocedió instintivamente, como si las palabras de su madre fueran un golpe físico. Carmen apareció en ese momento, percibiendo la tensión en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carmen, mirando a Isabel con desconfianza. Isabel intentó explicarse, pero Carmen levantó una mano, interrumpiéndola. «Creo que esto no es algo que pueda resolverse en la puerta de mi panadería», dijo con firmeza. Luego miró a Clara. «Tú decides, niña». Clara sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Parte de ella quería gritarle a Isabel que se fuera, que nunca volvería a permitirle herirla. Pero otra parte, la niña pequeña que aún añoraba a su madre, deseaba escuchar lo que tenía que decir. Finalmente, asintió con la cabeza. «Habla», dijo, su voz temblorosa, «pero no prometo perdonarte». Isabel suspiró profundamente y comenzó a contar su versión de los hechos. Clara escuchó en silencio, mientras cada palabra removía cicatrices que creía haber comenzado a sanar. La conversación duró horas, pero al final, Isabel dejó más preguntas que respuestas. Cuando Isabel se fue, Carmen encontró a Clara sentada junto al horno, con las rodillas abrazadas contra el pecho. «Está bien sentirte confundida, Clara», le dijo Carmen,
sentándose a su lado. Nadie puede decirte cómo sanar ni cuándo hacerlo. Solo recuerda que este es tu camino. Y nadie más puede decidirlo por ti. Clara asintió, pero su mente seguía dividida. Por un lado, estaba la posibilidad de una reconciliación, y por otro, el temor de abrirse nuevamente al dolor. La decisión sobre qué hacer con su madre parecía tan complicada como la de aceptar la beca culinaria. Dos caminos opuestos, ambos cargados de incertidumbre. Mientras el día se apagaba y la panadería quedaba en penumbras, Clara entendió que las decisiones que tomara en los días siguientes definirían el curso de su vida. ¿Podría realmente confiar en Isabel de nuevo? ¿Y estaba lista para salir al mundo y enfrentarse a nuevos desafíos? La respuesta seguía siendo un misterio, y con ello, el futuro permanecía en el aire. El aire de la panadería estaba cargado de tensión. Clara aún no había procesado por completo la aparición de su madre cuando Isabel volvió a la panadería días después. Esta vez con una verdad más difícil de digerir. Mientras ambas se sentaban frente a una pequeña mesa en el rincón del local, Isabel rompió el silencio con una confesión que dejó a Clara paralizada. «No fui yo quien decidió echarte de casa, Clara», dijo Isabel, entrelazando sus manos con fuerza, como si tratara de mantenerlas bajo control. «Fue tu padre. Esteban me obligó. Me dijo que si no lo hacía, también me echaría a mí». El rostro de Clara se endureció al escuchar el nombre de su padre, una figura que siempre había representado autoridad, frialdad y, finalmente, traición. Las palabras de Isabel parecían intentar justificar lo injustificable, pero solo avivaban las brasas de un resentimiento latente. «¿Y eso qué cambia ahora?», preguntó Clara, su voz cargada de amargura. «No hiciste nada para detenerlo. Me dejaste sola». Isabel asintió con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «Tienes razón. Y he vivido con ese peso desde entonces. Pero ahora él está». Se detuvo, su voz temblando. «Está muy enfermo, Clara. No le queda mucho tiempo. Quiere verte. Quiere pedirte perdón antes de que sea demasiado tarde». Clara sintió como una oleada de emociones la invadía, rabia, tristeza, confusión. Las palabras de Isabel resonaban en su mente como un eco cruel. ¿Cómo podía siquiera considerar ver al hombre que había destruido su vida? ¿Qué derecho tenía él de pedir perdón ahora, cuando todo el daño ya estaba hecho? Durante días, Clara luchó con la decisión. En las noches, mientras amasaba pan en silencio, las palabras de Carmen parecían regresar para recordarle la importancia del perdón. El perdón no es para quien lo pide, sino para quien lo otorga, le había dicho Carmen una vez. Es un regalo que te haces a ti misma para liberarte de la carga del odio. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que nunca había mostrado arrepentimiento hasta que la muerte lo obligó? La pregunta la atormentaba, y Carmen, respetando su proceso, no intervenía más allá de ofrecer su apoyo silencioso. Mientras tanto, Clara continuaba avanzando en sus propios sueños. La panadería había prosperado, y gracias a las habilidades que desarrolló con Carmen, decidió arriesgarse a abrir su propio negocio. Una cafetería donde no solo podría exhibir sus creaciones, sino también ofrecer empleo y apoyo a jóvenes en situaciones vulnerables, como ella lo había estado años atrás. El día de la inauguración fue un éxito. Clara, con un delantal limpio y una sonrisa tímida pero genuina, recibió a los primeros clientes junto a Carmen, quien no podía ocultar su orgullo. En medio de la celebración, sin embargo, una presencia inesperada volvió a traer el pasado al presente. Isabel estaba allí, de pie en la puerta, con el rostro sombrío. «Clara, tu padre está en el hospital. No le queda mucho tiempo. Si no vas ahora, tal vez nunca tengas otra oportunidad». Las palabras de Isabel fueron un golpe seco, despojando a Clara de la alegría del momento. Sabía que la decisión era suya y que nadie más podía tomarla. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, se quedó sola frente al mostrador, repasando cada recuerdo, cada herida, cada palabra de Carmen sobre la importancia del perdón. Finalmente, tomó una decisión. El hospital estaba envuelto en un silencio sepulcral. Clara caminó por los pasillos con el corazón acelerado, sintiéndose como una niña pequeña otra vez.
Cuando llegó a la habitación de su padre, se detuvo frente a la puerta, respirando hondo antes de entrar. Esteban estaba irreconocible. La enfermedad lo había reducido a una sombra de sí mismo, delgado, pálido, con los ojos hundidos pero aún llenos de la intensidad que Clara recordaba. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y culpa. «Clara», susurró, con la voz apenas audible. «Gracias por venir». Clara no respondió de inmediato. Se sentó en una silla junto a la cama, mirándolo fijamente, buscando en su interior alguna señal de compasión o rencor. «Me fallaste», dijo finalmente, su voz firme pero cargada de emoción. «Me fallaste como padre. Me echaste de casa cuando más te necesitaba». Esteban cerró los ojos, asintiendo débilmente. «Lo sé. No tengo excusas». Estaba asustado, preocupado por lo que diría la gente. Pero eso no importa. Lo único que importa ahora es que te pido perdón. Sé que no lo merezco. Pero no quiero irme sin intentar enmendar lo que hice. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Era como si todas las emociones contenidas durante años se liberaran de golpe. Pero en lugar de dejarse llevar por la rabia, recordó las palabras de Carmen y la promesa que se había hecho de no dejar que el odio definiera su vida. «Te perdono, papá», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Pero no lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque ya no quiero cargar con este peso». Esteban la miró con los ojos llenos de lágrimas. Intentó decir algo más, pero su voz falló. En ese momento, Clara tomó su mano y la sostuvo, ofreciéndole la paz que él nunca le había dado. Días después, Esteban falleció. El funeral fue un evento discreto, al que Clara asistió más por respeto a su madre que por necesidad de despedirse. Al final, mientras observaba el ataúd descender a la tierra, sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Había cerrado un capítulo de su vida, pero sabía que el proceso de sanar era mucho más largo. En la cafetería, Clara continuó trabajando arduamente, convirtiéndola en un espacio donde jóvenes con historias difíciles podían encontrar refugio, tal como Carmen lo había hecho por ella. Aunque las heridas del pasado no desaparecieron por completo, Clara aprendió a convivir con ellas, usándolas como recordatorios de su fortaleza. Clara mira por la ventana de su cafetería mientras el sol se pone. Una sonrisa leve cruza su rostro cuando un joven cliente le agradece por darle una oportunidad de trabajar. Pero en su mirada queda una pregunta sin respuesta. ¿El perdón otorgado realmente había sanado todas las heridas, o era solo el comienzo de un proceso aún más profundo?